El 40% de los millennials renunciarán a los trabajos que tienen actualmente. ¿Cómo es eso posible, Luis? El día de hoy te contaré en Estados Unidos qué hay detrás de la gran renuncia de trabajadores y por qué está pasando esto en tiempo de post-pandemia, donde nos estamos recuperando y hay personas que ni siquiera quieren conservar sus empleos. Es un tema bastante interesante y polémico, así que quédate hasta el final porque lo que veremos hoy te interesa y mucho. ¡Empecemos! Desde abril se produce una salida significativa de personas del mercado laboral. ¿Cuáles son las causas del fenómeno según los analistas? Entre ellas está el agotamiento y el impacto que tiene en la recuperación de la economía. Las entrevistas de salida son una tradición en Estados Unidos, un género propio en la gestión de los recursos humanos. Las hacen las empresas a los trabajadores que se van voluntariamente para saber qué fue mal y cuáles fueron los motivos que marchitaron las expectativas del empleado. En el caso de los estadounidenses que dejan el mercado laboral desde que despegó la recuperación post-pandémica, las conclusiones resultan más reveladoras que de costumbre. Un modo de entender por qué desde abril alrededor de 4 millones de personas abandonan cada mes la población activa, ya que en muchos casos la baja no va acompañada, al menos inmediatamente, de una búsqueda de empleo. Uno de los factores más citados para explicarlo es de los ahorros acumulados gracias a la inyección de estímulos contra la pandemia del gobierno federal, pero eso no es lo único. El fenómeno es una telaraña con hilos coyunturales y un meollo estructural. Los expertos lo han bautizado como la gran dimisión o la gran renuncia con mayúsculas. La tendencia está dinamitando la cultura del trabajo tradicional, el desempeño profesional como prioridad en la vida, la realización personal proyectada solo en el oficio o en la carrera. De ahí que algunos prefieran ampliar el foco y definir lo que sucede como la gran remodelación, una reformulación radical de la cultura del trabajo o incluso como el gran agotamiento. Muchas veces se trata de trabajadores quemados o pasados de vueltas por el sistema con el acelerador de la pandemia. En el caso de Phillips Curran O'Neill, de 67 años, dice: trabajé desde julio de 2020 hasta septiembre del 2021 como recepcionista en un complejo de apartamentos para mayores de New Jersey, a tiempo completo y por $12 la hora. La compañía ofrecía seguro médico, seguro de vida y un plan limitado de pensiones, pero como tengo más de 65 años y me corresponde medicarme, prescindí del seguro médico. En Estados Unidos el seguro médico privado corre por cuenta de las empresas y habitualmente contar con beneficios de este tipo significa cobrar menos sueldo neto y más salario, menor protección, pero a algunos les convence este modelo. El detonante de su salida fue el exceso de trabajo y por ende el estrés y el agotamiento emocional. A medida que pasaban los meses, noté cómo aumentaban mis responsabilidades hasta el punto de que un día me vi sobrepasada que estallé y grité: quiero más dinero por hacer esto. Después del arrebato sentí que mi comportamiento había sido inaceptable y decidí que era hora de irme. La dirección se ofreció a mantenerme en la reserva, pero me han llamado solo un día en los últimos 2 meses para cubrir una baja. La deserción masiva está ocasionando trastornos a los empresarios que lidian con una creciente escasez de mano de obra y compromete la recuperación plena en sectores como el comercio y el transporte. Basta apreciar las colas interminables ante cajas cerradas en los grandes almacenes en hora pico. A fines de julio había en Estados Unidos 11 millones de puestos vacantes. En septiembre los cesantes fueron más de 4.4 millones, una cifra ligeramente superior a la de agosto de 4.3 millones en una población de 331 millones. La escasez de mano de obra tiene efectos en el atasco global de las cadenas de producción y distribución. Casi 1 millón de extrabajadores se desempeñaban en el sector de ocio, uno de los que se recuperan a mayor velocidad. Otros 863.000 han salido de actividades relacionadas con el alojamiento y 706.000 ofrecían servicios profesionales.
A fines de septiembre había 10.4 millones de puestos vacantes en el país, cifra ligeramente inferior a la de agosto, pero aún extraordinariamente alta para el registro histórico. Unos 75 desempleados por cada 100 vacantes, la proporción más baja en 2 décadas. Expertos y medios de comunicación hablan de una reescritura del contrato social, por la cual el tradicional desequilibrio de fuerzas entre el empleador y el empleado se están nivelando a favor del segundo. El trabajador se ve en posición de exigir, a veces por encima de la media. Rechazamos a algunos que pedían $25 por hora. Por menos de eso me quedo en casa cobrando los cheques del gobierno. Eso nos decían en nuestra cara. No podemos pagar eso porque aún no hemos recuperado el volumen de negocio previo a la pandemia, explicó el dueño de una trattoria en Manhattan. La mayoría de los trabajadores que salen del mercado habían alcanzado un punto de no retorno. Sus ocupaciones les imponían un peaje psicológico y a veces incluso físico que ya no parecen dispuestos a pagar. Pero la gran pregunta es ¿quiénes se van? Según un estudio publicado en Harvard Business Review, la movilidad entre los jóvenes bajó en el último año por la incertidumbre. La suspensión por la pandemia de las expectativas de promoción en la franja de edad intermedia explicaría en parte la mayor defección. Hemos vivido momentos de angustia económica y personal. Muchos evalúan los inconvenientes de regresar al trabajo sin garantías de protección y sin flexibilidad para cuidar a sus familias. La gente se ha hartado y busca alternativas a ser exploradas. ¿Por qué demonios me iría a un trabajo donde me pagan mal si puedo hacer el mismo trabajo o un trabajo diferente y menos agotador desde la comodidad de mi casa? Bueno, este tema es bastante interesante y también polémico. ¿Por qué demonios tendrías que irte de la comodidad de tu casa si estás ganando igual o parecido o incluso en algunos casos más que en un trabajo normal? Ese es el problema especialmente de los millennials. Por ejemplo, te abres un canal de YouTube, empiezas a hacer diseño de páginas web, empiezas a hacer un curso de tu especialidad, de lo que sepas, de yoga, de cocina, de cómo bailar. Por ejemplo, te abres un canal de YouTube o haces un curso y lo vendes y ganas más que en un trabajo tradicional. ¿Quién en su sano juicio volvería al trabajo tradicional? Eso es lo que están planteando los millennials. Están planteando otro tipo de trabajos y esto es bastante interesante y preocupante porque tiene que haber obreros, tiene que haber trabajo de mano de obra, tiene que haber trabajos específicos. Entonces esto es bastante interesante y preocupante a la vez. Dime tú, ¿tienes un trabajo? En comentarios por favor pónmelo. ¿Tienes un trabajo tradicional y aparte tienes un negocio en línea o otro tipo de negocio de manera independiente o solo trabajas para otra persona? Por favor déjamelo en los comentarios y dime tu opinión acerca del trabajo que realizas, si te mereces que te paguen más. Déjamelo en los comentarios. Obviamente nadie va a decir que no mereces que te paguen más, pero dime si el puesto de trabajo en relación a lo que haces con el esfuerzo, el trabajo psicológico que puedes hacer, el desgaste psicológico que haces día a día, es justo para el trabajo que estás desempeñando en este momento o si estás buscando alguna alternativa. Déjame en comentarios qué tan a gusto y satisfecho o satisfecha estás con tu trabajo actual. Pero hay algo bastante interesante con esto. En Europa no existe esto. La gran renuncia es en Canadá, en Estados Unidos, tal vez en algunos países de Sudamérica, porque en Sudamérica todavía no está implementado esto de los cursos online a gran escala, por así decirlo, porque a las personas de Latinoamérica aún les da miedo pagar con su tarjeta de crédito, con su tarjeta de débito, etcétera. Entonces hacer transacciones por internet. Entonces están un poco atrasados. Pero en Canadá, en México, especialmente en Estados Unidos, existe la gran renuncia, pero en Europa no. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué tiene Europa que Estados Unidos, Canadá, México no tienen? Si quieres saber eso, dale un puñete en la cara a este tipo. Si este tipo, por aquí te voy a dejar una lista de reproducción sobre las crisis antiguas y actuales. Aquí un video que te puede interesar y ese video de por qué no hay la gran renuncia en Europa será el tema del día de mañana. Les mando un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.